Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Qué agrado tenerlos nuevamente en esta sesión. Hoy iniciamos la tercera semana de contenido del curso. Eh, Como se habrán dado cuenta, en sesiones anteriores, pues hemos tenido diferentes actividades, material de apoyo, y esta semana no es una excepción. Pueden consultar los materiales de apoyo disponibles en plataforma y se han habilitado espacios para que ustedes puedan cargar los ejercicios que se realizan entre semana, las asignaciones y las tareas ponderadas. Así que, como siempre, una invitación a todos para que puedan estar pendientes de las próximas reuniones que se hacen de forma quincenal. Tuve el agrado de poder conversar con ustedes en las sesiones anteriores y vi que habían algunas dudas con relación al contenido. Recuerden siempre que tenemos tanto el espacio disponible de plataforma para que ustedes puedan enviar sus mensajes de forma directa, como pueden también escribirme al WhatsApp para que yo pueda irles respondiendo algún tema o hacer alguna aclaración adicional de esto. Así que vamos a iniciar con el tema para la sesión número 3 del curso de lenguaje oral y escrito. ¿Qué contenidos vamos a abordar esta semana? Vamos a hablar de la lengua oral y escrita, sus diferencias. Vamos a hablar sobre los auxiliares gráficos, sobre el acento y tilde y sobre la clasificación de las palabras por su acentuación, pero también vamos a mencionar un poco sobre la otra clasificación de palabras que se pueden dar también por su tipo de palabras, también conocido como categorías gramaticales. Muy bien, previo a esto quisiera hacerles una breve reflexión eh, del historiador mexicano Miguel de León Portilla. Y él decía que cuando una lengua muere, las cosas divinas, las estrellas, el sol y la luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Comprender y estudiar una lengua, comprender y estudiar un idioma como tal, que es la labor que nos corresponde a todos nosotros y principalmente a los que somos hispanohablantes, nos permite tener una comprensión del mundo muchísimo más amplia, no solamente hacia lo externo, hacia poder analizar, comprender, recibir información interesante, sino también hacia lo interno, tener la capacidad de expresar con mayor facilidad aquellas cosas que deseamos, sentimos y queremos. Bueno, para comenzar, es preciso que hablemos de la lengua oral. ¿Qué es la lengua y cuál es el idioma? Lengua e idioma son dos sinónimos. Podemos hablar de idioma español o de lengua española de igual manera. Y no debemos de confundirlo de alguna manera en la que se toma esto como si una fuera de menor o mayor categoría. Como aclaración, en mis clases me gusta a mí comentarle a mis estudiantes que no existen lenguas superiores o inferiores a otras. Todas tienen un nivel de complejidad bastante alto. La gramática de los idiomas no se puede medir o cuantificar porque una lengua o porque un idioma tenga tales o cuales características. Cada una tiene un nivel de complejidad que será más o menos alto de acuerdo de la procedencia del hablante. Todas las comunidades humanas tienen una lengua, una forma de comunicación, eh, y esta tendrá sus particularidades que se han dado por los procesos de evolución y de contacto cultural con otras culturas. Entonces, vamos a hablar un poco de esta manifestación oral de la lengua y vemos que la lengua oral es la primera forma de comunicación que establece el ser humano. Su intención siempre ha sido la de transmitir ideas y sentimientos. Y también se menciona de que el lenguaje oral es, eh, bueno, la lengua como tal es el vehículo del pensamiento. El lenguaje es el vehículo del pensamiento por medio del cual nosotros vamos a poder transmitirlo directamente lo que nosotros pensamos, transformarlo en alguna manera que se pueda entender, algún tipo de palabras o sonidos o señales o dibujos para que la persona con la que nos queremos comunicar o el grupo de personas con las que nos queremos comunicar o inclusive las máquinas con las que nos queremos comunicar en la actualidad puedan comprender las ideas o los pensamientos tal cual nosotros los estamos presentando. Pero la lengua oral, esa primera manifestación que tienen los seres humanos, que consiste en esos sonidos que produce nuestro aparato fonador, que se producen desde los pulmones con la producción de aire y expulsión de sonido, del mismo que vibra en nuestras cuerdas bucales. Esas diferentes combinaciones que pueden tener esos sonidos,
el orden en el que se pueden presentar, adquiere matices distintos de cultura y cultura, pero tenemos que tener en cuenta que es uniforme para todos los miembros de una comunidad lingüística. Este es un concepto clave que valdría la pena que los tomáramos en cuenta. ¿Qué es una comunidad lingüística? Una comunidad lingüística es ese grupo de personas que reunidos por factores de procedencia, por factores de consanguineidad o por factores de territorialidad han decidido comunicarse de alguna manera utilizando una lengua en común que tienen ciertas características que reconocen estáticas, es decir, van a tener alguna manera de mencionar o de nombrar las cosas, van a tener alguna manera de referirse entre o de nombrarse entre ellos. Y aunque en muchas ocasiones se menciona que la lengua es evolutiva, otra de las características que tiene que tener la lengua es que tiene que ser estática. Y aunque esto pareciera una contradicción, no lo es tal. De hecho, la evolución puede darse en el tiempo, pero también tiene que haber una permanencia y adaptación a las necesidades comunicativas. Entonces, la lengua será estática en el momento en el que pueda transmitirse y reconocerse de generación en generación y que todos los miembros de una comunidad lo acepten como tal. La lengua oral tiene como características que permite una comunicación fluida. Si ven ustedes ahorita, yo estoy expresándome de forma fluida en el tiempo, sin necesidad de utilizar un auxiliar adicional a los que ya mi propio organismo tiene, que es mi voz. Obviamente estamos utilizando aquí tecnología para que pueda llegar a sus pantallas más adelante, pero no requiero de utilizar algún otro tipo de auxiliar como tinta, como papel, como piedra para poder dejarlo escrito y que tenga una mayor permanencia en el tiempo. Esa es la gran limitación que tiene la lengua oral. Es más fluida porque va desde la mente a la boca y de la boca el sonido que se escucha, pero es limitada en el tiempo porque lo que acabo de decir en este momento desaparece en el momento en el que termino de decir. Cuando hablamos de comunidades lingüísticas, también a mí me gusta hacer esta comparación entre los dos mapas, entre dos mapas de Guatemala. Nuestro país está conformado por 22 departamentos que fueron definidos por temas políticos, pero también tenemos otro tipo de divisiones que no tienen pues tantas connotaciones políticas, sino que tienen connotaciones culturales o lingüísticas. De hecho, sus fronteras ni siquiera coinciden con las fronteras geográficas o políticas. En Guatemala tenemos 22 idiomas mayas, un xinca, el idioma garífuna, podríamos decir que son 24 idiomas indígenas y un idioma europeo importado que es el idioma español. Pues en este caso, con estos idiomas, el mapa que pueden observar ustedes al lado izquierdo, dice mapa lingüístico de Guatemala, incluye los mapas Xinca, y Garífuna, pueden ver que hay diferentes zonas que no corresponden totalmente a los departamentos. Por ejemplo, en la zona de Quiché, el idioma quichí se utiliza también en Alta Verapaz, en Izabal, en Baja Verapaz y en alguna zona del Progreso y de Zacapa. Sin embargo, los departamentos incluyen otra zona. Si nuestra división política estuviese organizada en torno a las diferencias lingüísticas que hay en el país, pues su organización sería totalmente distinta, la forma en la que las personas concebirían su división territorial sería totalmente diferente y muy probablemente podríamos irles llamando de cierta manera naciones. Sin embargo, hay otros factores culturales más allá de la lengua que son los que permiten la formación de estos departamentos. Pero tomemos en cuenta que pues las divisiones administrativo-políticas son muy distintas a las administraciones lingüísticas, donde en algunas regiones pueden coexistir más de uno o varios idiomas al mismo tiempo. Hablábamos entonces de la lengua oral y ahora vamos a hablar un poco sobre la lengua escrita. ¿Qué es la lengua escrita? Bueno, pues la lengua oral en la antigüedad se encontró con una limitación muy fuerte. Necesitaban que quedara registro de aquellas cosas que se acordaban, como las leyes, que quedara algún registro para poder demostrar que determinado ganadero tenía cierta cantidad de ovejas o cierta cantidad de vacas, o al menos esto es lo que piensan algunos historiadores y arqueólogos, que han encontrado registros, por lo menos de una de las civilizaciones más antiguas, que no la más antigua,
y en la actualidad pues que han ido teniendo otro tipo de encuentros de escrituras aún más, pero se tiene la noción de que hace 5.000 años, un poco más de 5.000 años, empezó el registro de la escritura en la antigua Mesopotamia y en Egipto. Coincidentemente, ambas civilizaciones tuvieron el desarrollo de un tipo de escritura. En Mesopotamia, así como observamos en el dibujo que les incluyo acá, desarrollaron la escritura cuneiforme. Cada una de esas líneas es conocida como una cuña. Y en Egipto, que todos conocemos los jeroglíficos, pues fueron una de las primeras formas de escribir. A cada dibujo le asignaron un significado y la combinación de uno o más dibujos, pues tenía algún tipo de lectura fonética y la interpretación de un mensaje diferente. Pues resultaba que como la lengua oral tiene la limitación del tiempo, pues se les ocurrió marcar en piedra, marcar en papel, marcar en madera o en algún otro material en el que pudiera perdurar una serie de símbolos a los que les fueron atribuyendo un sonido o a los que le fueron atribuyendo algún sentido o significado y crearon la lengua oral. Y a partir perdón, la lengua escrita. Y a partir de la lengua escrita empieza el registro de la escritura, de los días, de los años, de los meses. Y es por ello que nosotros, pues, realmente no todas las civilizaciones, pero civilizaciones como la china o la hebrea, mantienen el conteo de 5.000 años desde el origen de la escritura o el registro de la escritura, que no el origen de la humanidad. Anterior a esto, pues no habían tales registros, pero pues la humanidad iba evolucionando con el paso del tiempo y nosotros pues tenemos el año 2000, pues pero es más por razones histórico-político-religiosas desde el nacimiento de Cristo en la Palestina o Israel modernos. La lengua escrita es posterior a la oral y trata de imitarla o reproducirla lo más cercano posible. De ello que surjan ciertos auxiliares gráficos como los signos de puntuación o las tildes para poder eh, hacer que la lengua oral se parezca lo más posible, la lengua escrita se parezca lo más posible a la lengua oral. Surge como una necesidad de los seres humanos para que se quede un registro más constante y que con el paso de generaciones o de los meses pueda haber algún lugar o un espacio que se pueda consultar y posteriormente pues hacer algún tipo de aclaración. Tiene 5.000 años de antigüedad hasta ahora conocido y en el español actual, aunque ya habíamos hablado de esto en clases anteriores, pero para complementar, es de hacer saber que tenemos 27 grafías o 27 símbolos distintos, en los cuales algunos coinciden en sonido, como por ejemplo la C y la S con ciertas combinaciones, la letra K y la letra Q, la B y la V, pero se van a ir diferenciando en la escritura. En otros idiomas, la mayor parte de las grafías que se utilizan tienen un sentido distinto o tienen perdón, una pronunciación distinta o tienen un menor número de grafías, de símbolos, y que con ciertas combinaciones pues van a sonar de forma distinta o auxiliares, como en el caso del alemán, que tienen la umlaut, que son estas diéresis que nosotros utilizamos únicamente en la U, pues ellos los utilizan en otras letras y en su uso tienen una pronunciación diferente. Pues para imitar la lengua oral, pues va a emplear diferentes signos auxiliares de puntuación que marquen pausas, fuerza y cambios de pronunciación. ¿Cuáles son estos signos de puntuación? Y vamos a ir viendo algunos más adelante para ir introduciendo un poco las reglas ortográficas que las vamos a abordar en su momento. Bueno, pues estos auxiliares también de la lengua escrita pues nos van a marcar dónde se hace una pausa, dónde termina una idea, cuándo cambia o se pronuncia o se deja de pronunciar una letra, cuándo una letra adquiere fuerza, que eso es a lo que se le conoce como acento, y si el texto tiene otro sentido diferente del literal. Signos de puntuación más comunes como el punto, la coma, el punto y coma, los signos de admiración o los de interrogación, las diéresis, esos pequeños puntos que aparecen sobre la U en su combinación con la G, la E y la I, la virgulilla, que es esta marca encima de la ñ, que representaba en la antigüedad una doble N, los puntos suspensivos para expresar suspenso o que se ha omitido alguna información, el guión, las comillas, que podemos observar acá las comillas correctas del español, que son las comillas españolas, los paréntesis, corchetes y tilde. Signos de puntuación que van a ayudar
a que la lengua oral se parezca lo más posible a la lengua escrita, porque hay realidades que muy difícilmente o pues que no se pueden expresar sencillamente con la escritura de signos tal cuales, da la particularidad de que en el español tenemos palabras que son homógrafas, pero no son homófonas. ¿Para qué sirve cada signo de puntuación? Muy bien, el punto. El punto tenemos que tener en claro que indica el final de una oración declarativa o enunciativa, cuando yo estoy diciendo algo o enunciando algo. Y tenemos que saber que existen tres tipos: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. Después de cada uno se escriben siempre mayúsculas. Punto y seguido será cuando se termina una idea dentro de una oración, pero continúa todo esto dentro de un párrafo. Punto y aparte se utiliza cuando se marca al final de un párrafo donde ya se ha desarrollado una idea completa. Y el punto y final es el punto que marca la finalización tanto de una oración como de un texto en general. Entonces, tres puntos que al final lo único que nos van a marcar es el final de una oración. La coma, por otro lado, tiene diferentes usos. Puede usarse para separar elementos dentro de una oración, como en el caso de que ayer compré manzanas, plátanos, uvas y naranjas. Estoy separando estos elementos que pertenecen a un mismo tipo: manzanas, plátanos, uvas y naranjas. Se utiliza también en aposiciones, que son estos elementos explicativos o descriptivos que se añaden al sustantivo principal. Cuando encontramos dos comas dentro de una oración, ese texto que está entre esas dos comas es una explicación o aposición. Veamos este caso. Juan, coma, mi mejor amigo, coma, llegó tarde. Esa información entre comas es una explicación. Mi mejor amigo, estoy diciendo que Juan es mi mejor amigo y además que llegó tarde. Pero podría omitir esa información que va entre las aposiciones, por supuesto, y aún mantendría sentido la oración. Juan llegó tarde. Pero yo quiero indicar, además de que Juan llegó tarde, que Juan es mi mejor amigo y que llegó tarde. Se utiliza también para realizar aclaraciones. El libro que compré ayer es muy interesante. El libro es muy interesante. ¿Pero cuál? El que compré ayer. Para separar elementos dentro de una enumeración. En la reunión discutimos la agenda, los informes y los proyectos futuros. O para separar el vocativo, que es ese llamado a una persona, el resto de la oración. María, ¿puedes ayudarme con esto? Estoy hablando con María y para dar a entender que estoy hablando con María, coloco la coma. El punto y coma, por otro lado, suele causarnos confusión, pero para simplificarnos esto tenemos que saber que el punto y coma se puede utilizar en los mismos casos en los que utilizamos el punto y seguido, que es separar oraciones relacionadas pero independientes. Son independientes en cuanto a sentido, pero están relacionadas por el tema que están tratando. Ella estudia mucho, él prefiere estudiar, él prefiere descansar. Ella estudia mucho, él prefiere descansar, pues nos están hablando de las actividades o las acciones que ambos ejercitan o realizan. Signos de admiración e interrogación de forma sencilla expresan exclamaciones o preguntas. ¿Cómo estás? Qué sorpresa ver. O de admiración o exclamativos. Hay que tener en cuenta lo siguiente: no es recomendable utilizarlos en exceso. Si usted quiere demostrar que hay una pregunta o que tiene admiración, solamente utilice el de apertura y el de cierre. No es correcto que coloque varios de apertura y varios de cierre, o que omita uno de ellos como el signo de apertura. Aún en las conversaciones informales, como podría ser un chat de WhatsApp, coloque el de apertura y coloque el de cierre en todo momento. Ya habiendo visto los signos de puntuación, vamos a pasar al segundo tema que compete a esta clase. Tenemos que tratar las sílabas. ¿Y por qué vamos a tratar las sílabas? Porque los temas siguientes tienen que ver con acentuación y tildado. Tenemos que entender que las palabras se pueden dividir de diferentes maneras: por su sonido, por sus letras y por las fuerzas de sonido que se utilizan al pronunciar, por su significado también. Las sílabas corresponden a los sonidos más pequeños en una palabra que es posible pronunciar y que se agrupan en torno a una vocal. Siempre tienen que tener una vocal. No van a haber sílabas sin una vocal, y si nosotros separamos una palabra en sílabas, pero la dejamos separada de una vocal, estamos
dividiéndola de forma incorrecta. ¿Para qué nos sirve conocer las sílabas o saber cómo se divide una palabra en sílabas? Bueno, nos permite para poderla emplear correctamente en la poesía y en la música, o al menos así lo realizaban los músicos y los poetas en la antigüedad. Pero ustedes me preguntarán, pero yo soy diseñador gráfico. Bueno, pero usted en algún momento le va a tocar crear alguna animación o le va a tocar crear algún tipo de material que explique algún tipo de texto y va a tener que dividir las palabras por razón de espacio. Tome en cuenta entonces que al dividirlas correctamente, pues podría ayudar a que fuera musicalmente más agradable y a que el texto no se viese chocante, desordenado y no desdijera de usted estar utilizando o dividiendo de mal manera el lenguaje. Atender las propiedades de la acentuación también nos sirve conocer las sílabas porque cambiarán o tendrán algún tipo o variación como puede ser en el caso del hiato o de los diptongos o los triptongos. En este caso he dividido las palabras argumentativo, sustancioso y la palabra cerumen. Y nos damos cuenta de que son diferentes tipos de palabras. Argumentativo es una palabra que tiene 6 sílabas, sustancioso, una palabra que tiene 4, y cerumen, una palabra que tiene 3. Algunas son agudas, otras son graves y otras son esdrújulas, y vamos a ver qué tipo de palabras son por su acentuación. Una palabra, si no son monosílabas, se pueden encontrar dos clases de sílabas, las tónicas y las átonas. Tono, cuando escuchemos la palabra tono, vamos a referir a la fuerza. Entonces, las sílabas tónicas son aquellas que tienen mayor sonido y las que no suenan tanto, las vamos a llamar átonas. Entonces, en la palabra antihéroe, la sílaba H-E tildada es una sílaba tónica. La palabra mentalidad, la sílaba men, aunque no tenga tílaba, sí, aunque no tenga tilde, tiene una sílaba tónica, tiene acento en su palabra, tiene fuerza, aunque no esté tildada. Y la palabra sustancia, la sílaba tan es la sílaba tónica y las otras dos, sus y sia, serían las sílabas átonas porque no tienen tanta fuerza a la hora de ser pronunciadas. El acento, y hay que distinguir el acento prosódico con el acento ortográfico. El prosódico es el que tiene el mayor relieve con el que se pronuncia una determinada sílaba dentro de una palabra. Para hacer un símil o una comparación, pensemos en aquellas líneas que se marcan cuando vemos un monitor de pulsaciones cardíacas, cuando vemos un monitor de sismos y vemos que hay momentos en los que hay un mayor movimiento telúrico, pues es lo mismo. Cuando pronunciamos una palabra, van a haber sílabas en las que les vamos a dar una mayor intensidad y otras sílabas en las que va a haber una menor intensidad. Entonces el acento prosódico va a ser esa fuerza, solamente la fuerza, aunque no tenga un acento ortográfico, que el acento ortográfico va a ser el que vamos a llamar tilde. Esa tilde o acento ortográfico va a ser el signo con el cual vamos a determinar en ciertos casos la diferencia del significado de palabras. Como en el caso de avatar o resumen, ambos tienen acento prosódico, pero son palabras que no tienen acento ortográfico. Nunca vamos a tildar la palabra resumen, pero sí la palabra resúmenes. Para ir entendiendo esto, quiero que guarden en mente esta palabra, la palabra Sega, que aquí la hago con relación a una antigua marca de videojuegos, que nos va a servir para saber cuándo vamos a colocar tilde, ese acento gráfico. Sega nos va a servir, nos va a explicar cómo colocar ese acento gráfico, esa imagen que marca dos sentidos, que indica dónde lleva la fuerza de la palabra. Pero tenemos que tener en cuenta que la palabra que es el tipo de palabras que siempre llevan tilde van a ser las esdrújulas y sobresdrújulas. Y aquí viene una clasificación. Conocemos palabras agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Y se van a acentuar de acuerdo a la norma en casos particulares. ¿Y cuáles van a ser esos casos particulares? Pues los vamos a aprender con el acrónimo de SEGA. Antes de esto, quiero que veamos este organizador gráfico en el cual estoy desarrollándoles la diferencia entre el acento y la tilde. Todas las palabras tienen acento. Todas las palabras tienen una fuerza en su interior, hasta las monosílabas.
su única sílaba tiene fuerza. Las palabras que tienen más de una sílaba, las polisílabas, tienen una sílaba donde tienen la mayor fuerza y hay palabras que tienen la marcación. Entonces hay dos clases de acento, que es el prosódico, que se encuentra en la sílaba tónica. Acento prosódico o sílaba tónica lo vamos a tomar como sinónimos, ¿sí? Es esa fuerza que tienen todas las palabras, aunque no lleven tilde. Y está el acento ortográfico, que es esa marca, el chequecito que vamos a colocar sobre una letra vocal, no se acentúan o se tildan las consonantes, la vamos a colocar en la sílaba tónica de algunas palabras. Se llama tilde y hay otro tipo de tilde que también debemos de recordar, que es la tilde diacrítica. La diferencia con la tilde diacrítica es que esta se va a colocar para diferenciar el significado de algunas palabras homógrafas y homógrafas. Entonces, tres tipos de acentos. Pues entonces tenemos el acento prosódico y el ortográfico que se divide en tilde, que se va a colocar en algunas palabras, dependiendo del caso, y la tilde diacrítica, que va a ser aquella que va a diferenciar las palabras por su significado. ¿Por qué la expresión cega? Bueno, esta es una mnemotecnia, una forma de ir recordando, y hace relación a la primera letra de los diferentes tipos o clasificaciones de palabras, sobre esdrújulas, graves y agudas, para que las vayamos viendo en ese orden. El inicio de la palabra, la tilde, el acento, la fuerza que se lleva al inicio de la palabra, muy probablemente va a marcar una palabra sobre esdrújula. Siguiente sílaba va a ser esdrújula, la penúltima sílaba va a ser la grave y las agudas van a ser las que tengan esa fuerza en la última sílaba, para que lo veamos más claro. Última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima, ¿sí? Pero las palabras nosotros las escribimos de izquierda a derecha. Y para ello, pues tenemos estas reglas de acentuación utilizando sega, vean acá las siglas, sobre esdrújulas graves y agudas. Las sobresdrújulas siempre las vamos a tildar. Las esdrújulas siempre se van a tildar también. Pues ya tenemos por descartados dos tipos de palabras. Las penúltimas, las que tienen la fuerza en la penúltima sílaba, esas son las palabras graves, o llanas. Y para preguntar y para saber si las tenemos que acentuar, vamos a preguntarnos, ¿terminan en ese vocal? Si es afirmativo, no hay que tildarla. Si es negativo, tíldela siempre. Y las que llevan la fuerza en la última sílaba, como la palabra canción, es una palabra de tipo aguda. Y nos preguntamos, ¿termina en NS o vocal? Canción termina en NS o vocal. Y por lo tanto hay que tildarla siempre. Si no terminan en NS o vocal, pues no hay que tildarla. Hay algunas excepciones de palabras, pero en la generalidad las normas ortográficas nos van a indicar que si la fuerza de la palabra está en la última sílaba, es aguda. Y si termina en NS vocal, se tilda. Si está en la penúltima sílaba, es grave. Y si termina en NS vocal, no se tilda. Y si las palabras llevan la fuerza en la antepenúltima o en la anterior a la antepenúltima sílaba, siempre se van a tildar porque son esdrújulas y sobresdrújulas. Bueno, ahora tenemos un ejercicio, un listado de palabras: arácnido, insípido, plástico, cráter, perfecto, vida, camión, estrés, radar, belga, gigante o sandía. Muy bien, vamos a pausar un momentito parte de la presentación para que pueda indicarles el siguiente ejercicio. Esta es parte de la ejercitación que tienen que realizar ustedes. En este momento, pues pueden pausar la grabación y les doy la pauta para que ustedes puedan pasar y resolver el ejercicio. La palabra arácnido, insípido, plástico, cráter, perfecto, vida, camión, estrés, radar, belga, gigante y sandía. Hagamos el intento por irlas colocando en las partes que corresponden dentro de la tabla C. Cada uno de ustedes puede realizarlo utilizando su programa de Word, haciendo una tabla, ir colocando las palabras y subirlo posteriormente al espacio que corresponde.
Como otras de las características que podemos encontrar también para la acentuación es el surgimiento del diptongo. El diptongo de forma sencilla es esa secuencia de dos vocales distintas que se pronuncian dentro de la misma sílaba. Viento, aceite, causa, suave, ien, ei, au, wa. Desde el punto de vista fonético en el español pueden dar lugar a diptongo solo las siguientes combinaciones de vocales. Vocal abierta, a, e, o, y vocal cerrada, i, u. Átona, vocal cerrada, átona, más vocal abierta, y vocal cerrada, más otra vocal cerrada distinta, es decir, las secuencias i, u o u, i, como en las palabras aula, hay diptongo, cuadro, cantáis, peine, androide, justicia, cielo, función, ciudad, descuido y vacuo. ¿Qué es un triptongo? Pues entonces surge otra particularidad, que es esa secuencia de tres vocales que se forman parte de una misma sílaba. Apreciáis, copiéis, buey. Y para que exista un diptongo hay que hacer combinaciones de dos vocales cerradas y u átonas y en medio de estas una vocal abierta como a, e. Anunciáis, wow, miau, confiéis. No son triptongos en español las secuencias de vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada cuando alguna de las dos vocales cerradas es tónica, es decir, que tiene la fuerza. Lo que hay en estos casos es un hiato seguido de un diptongo cuando es tónica la primera vocal cerrada, como en el caso de vivíais, vivíais, o un diptongo seguido de un hiato cuando es tónica la segunda vocal cerrada, limpia uñas. Muy bien, hasta acá la sesión de la semana. Es necesario que veamos los videos que están disponibles en la plataforma y los ejercicios que se nos pide que realicemos. No olviden de participar en los foros porque son actividades que se comentan y tampoco olviden ir entregando sus trabajos y guardándolos porque todos estos se entregan al finalizar del semestre en el portafolio de evidencias. Ha sido un gusto tenerlos nuevamente en clase. Nos vemos la próxima semana y estamos al tanto para la próxima reunión que se llevará a cabo la siguiente semana. Hasta pronto.